Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. Comprendiendo el libro de Apocalipsis. Primera parte. Conociendo los términos apocalípticos. Apocalíptica y escatología. Apocalíptica es un género literario bíblico, al igual que los libros de la ley, los libros históricos, los libros de sabiduría, los proféticos, los evangelios, las cartas y las epístolas. Existen también los libros y pasajes apocalípticos. Su nombre se origina del nombre del último libro del Nuevo Testamento llamado Apocalipsis, del griego apocalipsi, que en español significa revelación. Entre los libros y escritos apocalípticos más conocidos están, en el Antiguo Testamento, por excelencia, el libro de Daniel, porciones de Isaías y de Ezequiel. En el Nuevo Testamento, el Apocalipsis de Juan, así como Mateo 24 y las parábolas del reino en Mateo 25. Por otro lado está la escatología, que etimológicamente se origina del griego eschatos, que significa último, pero en sentido amplio, escatón, en español, se refiere a los eventos finales del plan divino, es decir, el fin del mundo. Por lo tanto, escatología es la rama de la teología que estudia lo que sucederá al final del plan divino. Entendiendo el libro de Apocalipsis dentro de su contexto, de acuerdo a la hermenéutica bíblica, ni un solo versículo se puede interpretar fuera de su contexto, mucho menos un libro completo. Así es que el libro de Apocalipsis hay que entenderlo dentro de su contexto, es decir, las Sagradas Escrituras en pleno. El plan divino de salvación. Previendo la caída de Adán, Dios ya había concebido su plan divino de salvación. Desde Génesis 3:15, Dios ya estaba profetizando la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, con la cual aplastó la cabeza del enemigo. Vemos entonces que los eventos del Génesis narran el principio del plan divino, mientras que el Apocalipsis narra los eventos finales de dicho plan. La relación entre el plan divino y el reino de los cielos. Para entenderla mejor, separaremos el advenimiento del reino de los cielos en 4 etapas: el reino de Dios anunciado, el reino de Dios profetizado, el reino de Dios cumplido y por último, el escatón, los eventos de los últimos tiempos o el reino de Dios consumado. Estas 4 etapas las estaremos viendo en la próxima edición de su Conexión Bíblica. Los esperamos. Gracias por acompañarnos en Familias de Pacto. A continuación, abordaremos un tema esencial para tu vida familiar y conyugal, basados en la palabra de Dios. Dejamos en el uso de la palabra a nuestros anfitriones de hoy, los esposos Chávez Girón. Bien, mis hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Les saluda a su hermano en Cristo, Giovanni Chávez, del Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo del IMSS Central. Quisiera que platicáramos un poquito al respecto de Juan 3:16 y vamos a ir caminando un poquito en las Escrituras para ir viendo la gracia, la misericordia y el amor de Dios en cada una de nuestras vidas, para que también se refleje en nuestra esposa, en nuestros hijos, que es la viña que el Señor nos entregó. El tema es: Él llevó nuestro castigo por nuestros pecados y Él llevó nuestra muerte. Y a cambio de eso, Él nos da vida eterna, y el Padre envió a su Hijo Jesucristo, según Juan 3:16, que dice:
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esta es la bendición que tenemos, que el Padre envió a su Hijo. Era un plan bien determinado para que nosotros alcanzáramos esa misericordia y pudiésemos hoy estar ante Él postrados, agradecidos por ese amor que Él mostró enviando a su Hijo. Pero en la palabra vemos que Dios dice: me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que les mando. Me dicen Padre, pero no me honran. Entonces, el Señor también espera que nosotros, como sus hijos, nosotros como ese pueblo que el Señor vino a morir por cada uno de nosotros, Él espera que nosotros también le obedezcamos. Deuteronomio 8:11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. El Señor está dando mandamientos, no es una sugerencia. El Señor nos está mandando a que nosotros le obedezcamos, que cuidemos esos estatutos y esos decretos que Él dejó plasmados en su palabra, para que nosotros caminemos siendo de bendición unos a otros. Ahora vemos en Deuteronomio 28:15 que dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy. Imagínese esa palabra que el Señor usa: yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí aparecen un montón de maldiciones que el Señor deja, pero Él no espera que eso nos pase a nosotros, sino que Él espera que nosotros en casa, nosotros como nuestra esposa y con nuestros hijos, podamos caminar, o con nosotros con nuestras familias, donde nosotros nos movamos, podamos caminar honrándole a Él, porque Él tiene planes de bien para nosotros, pero Él también espera obediencia, como vamos a ir viendo más adelante. En Juan 2, del 23 al 25 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero oigan esto: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y esto nos confronta, mis hermanos, porque deja ver que el Señor conoce nuestros corazones. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón conforme a Él, para que nosotros podamos honrarle, para que nosotros podamos obedecerle, para que juntos como casa podamos presentar una ofrenda de amor, de agradecimiento al Señor, y podamos alabar y glorificar su nombre, que ese es el reto más grande que tenemos, que logremos que, como Noé, él pudo venir y meter a su familia en el arca, que nosotros como familias, como casas, podamos entrar al arca, que es Jesucristo hoy, para que podamos ser salvos de la ira venidera. Porque el Señor prometió, hay muchas promesas que Él dejó ver, pero también espera que a nosotros nos corresponde. En Mateo 26, del 21 al 22 dice: y mientras comían dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Por supuesto, Él sabía quién era, pero oigan lo que dicen los otros discípulos: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Y eso nos debería confrontar, para que nosotros también le digamos al Señor: Señor, mira, tengo debilidades, tengo falta de fe, por eso necesito que tú me ayudes, por eso necesito de tu amor y tu misericordia en mi vida, y que me confrontes y que familia que no te agrada, para que nosotros podamos agradarte, que ese es
ese debería ser nuestro mayor anhelo, agradar a aquel que, como vimos al principio, vino y se entregó por cada uno de nosotros, y se entregó para que tengamos vida con Él y estemos con Él. Entonces vemos que el castigo más grande que existe es no reconocer ese sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces quiere decir que si no lo reconocemos, que si no lo aceptamos, lo estamos negando. Y muchas veces con nuestras palabras o con nuestros actos. Me pregunto, ¿cómo le podemos negar? Y esto me lleva a Mateo 21, del 28 al 30, donde está esa parábola que el Señor dice que un padre tenía 2 hijos. Al primero le dijo, mira, ve, haz tal tarea. Y el hijo le dijo, está bien, Señor, voy, pero no lo hizo. Y también vino y le dijo al segundo hijo, mira, ven, ve y haz tal tarea. Y él le dijo, no, Señor, no lo hago. No, papá, no lo voy a hacer. Pero le redarguyó su corazón y vino y hizo la obra. Entonces, ¿quién de los dos agradó al Padre? ¿El que le dijo sí, pero no hizo? ¿O el otro, el que dijo no, pero sí lo hizo? O sea, aunque nos cueste agradar al Señor y obedecerle, nosotros tenemos que esforzarnos por hacer aquello que el Señor nos está pidiendo, que por ejemplo puede ser el negarnos a nosotros mismos para ser de bendición a nuestra esposa, negarnos a nosotros mismos para ser de bendición a nuestros hijos, y que en cada corazón esté ese deseo de negarse a sí mismos para que cada uno sea edificación uno al otro y juntos vayamos caminando. El Señor dice en su palabra que la escudriñemos, para eso la dejó. Pero si nosotros venimos y no obedecemos este manual de vida, esta palabra hermosa que el Señor dejó, entonces lo estamos negando. Realmente nosotros necesitamos agradarle, obedecerle. En Juan 3 del 17 al 20 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, pero no todo el mundo va a ser salvo, nosotros lo sabemos, sino que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios que vino y se entregó por cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros no le obedecemos, lo que estamos haciendo es negándolo y aparentemente, y lo peor es que nosotros que decimos que somos hijos de Dios lo estamos negando porque no le obedecemos, no creemos en Él. Y esta es la condenación, dice en el 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y entonces recordemos que ¿quién es la luz? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Sino nuestro Señor Jesucristo, que Él vino y se entregó por amor de cada uno de nosotros. Entonces Él ya dio todo por nosotros, pero Él espera que también nosotros cumplamos con lo que Él dejó para cada una de nuestras vidas. Hay un plan que el Señor dejó para cada uno de nosotros. Entonces, como tal, debemos de esforzarnos y obedecerle y decirle, Señor, yo quiero hacer aquello para lo cual fui enviado. También podemos entristecer al Espíritu Santo de Dios ignorando lo que nos dice. El Señor muchas veces nos habla por muchos medios, que puede ser a través de su palabra, a través de nuestros padres, de nuestra esposa, de nuestros hijos, como cuando la esposa de este varón le habló y el Señor le dice, ponga atención a lo que
tu esposa te dice. Porque el Señor dejó a nuestra esposa, a nuestra ayuda idónea, para que también sea bendición para nosotros, como nosotros los varones seamos de bendición para ella también. Cada uno de nosotros debemos de pedirle sabiduría y gracia al Señor para que cuando haya que decirle algo a nuestra pareja, a nuestros hijos, lo hagamos con amor, lo hagamos con gracia y no lo hagamos imponiéndolo, porque no vamos a lograr nada con imposiciones, sino con amor. Yo siempre he dicho que el Señor me venció a mí con amor, porque yo no quería nada con el Señor, pero el Señor vino a mí y con amor me habló hasta que me venció. Y el Señor por amor vino a nosotros. Él es todopoderoso y lo sabemos. Él puede hacer lo que Él quiera, pero Él espera que en nosotros, a través de su amor, vaya habiendo un cambio y que nosotros, en lugar de negarlo, porque muchas veces lo negamos o nos estancamos o vamos menguando en nuestra fe, en lugar de que vaya creciendo. ¿Cómo podemos ver si nuestra vida espiritual está menguando, mis hermanos? Les dejo la pregunta a ustedes, por supuesto no me contesten, pero examinémonos. ¿Cómo podemos entristecer al Espíritu Santo de Dios? ¿No será porque a veces ya no tenemos de ir a la iglesia, ganas de ir a la iglesia, no tenemos ganas de orar? Ya no hay alabanza y adoración en nuestra boca para el Señor o en nuestros pensamientos porque estamos trabajando, entonces estemos en comunión con Él, ¿verdad? Recordemos que el Señor viene por una iglesia que esté ferviente en amores con Él, por una iglesia que con un corazón agradecido esté siendo de bendición para que todos vayamos edificando sobre la roca que es Cristo. Pero si solo los domingos leemos su palabra, si solo cuando nos vamos a acostar nos acordamos y le decimos Señor gracias, que por lo menos algo es algo, dice usted, pero el Señor no viene por una iglesia tibia, sino que el Señor viene por una iglesia que esté en comunión con Él, y que no caigamos en hipocresía, que aparentemos que somos cristianos fervientes y resulta que solo de apariencia, porque el Señor nos conoce, como leíamos anteriormente. El Señor sabía que había en sus corazones. Entonces nosotros tenemos que decirle, Señor, cambia mi corazón, yo te entrego mi corazón, te entrego mis debilidades, porque yo no quiero amar otras cosas, sino más que a ti, sino que quiero amarte a ti y todo lo demás que vaya ocupando su lugar, pero el primer lugar es nuestro Señor Jesucristo. Porque, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de Ananías y Zafira, que esto lo podemos ver en Hechos 5, del 1 al 11, en donde ellos vinieron y amaron más el dinero, porque hubo un varón que vino y vendió su propiedad y el dinero vino y lo trajo a los pies de los discípulos, pero ellos lo que hicieron fue que vendieron una propiedad y trajeron solo cierta parte del dinero y le dijeron al Señor, al discípulo, aquí está lo que traemos por la propiedad, y él le preguntó, mira, ¿en esto lo vendieron? Y él le dijo, sí, pero ellos ya habían acordado previamente con la esposa de que iban a decir eso, tratando de engañar al Señor, y el Señor sabe que hay en nuestros corazones. Entonces nosotros tenemos que ver que nuestra vida espiritual vaya creciendo para que no hayan otras cosas como el dinero, en este caso con Ananías y Zafira, que ellos amaron más el dinero que al Señor y intentaron engañarlo, y sabemos que al Señor no lo podemos engañar. Por eso es importante que nos examinemos y le pidamos al Señor que nos muestre qué áreas hay en nuestras vidas que a Él no le agradan. A veces es porque nos gusta participar en chismes, nos gusta ver
en el celular algunas cosas que a Dios no le agradan. Por poner unos ejemplos, ¿verdad, mis hermanos? O a veces damos cabida a ciertos pensamientos que al Señor no le agradan. Entonces tenemos que llenarnos de su palabra para que esos pensamientos no tengan cabida en nuestra mente, y nuestra mente, al contrario, nosotros estemos pensando en cómo agradar al Señor. En Juan 4, del 23 al 34, del 23 y 24 nada más dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces vemos que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso se logra, mis hermanos, si nosotros constantemente estamos buscando el agradar al Señor, buscando el adorarle por agradecimiento, mis hermanos, porque realmente, repito, Él se entregó por nosotros para darnos vida eterna. Entonces, por agradecimiento, que de nuestros labios salga adoración al Señor, que de nuestros labios salga alabanza a nuestro Padre, agradecimiento al Señor, porque si vemos hacia atrás nuestras vidas, tenemos tanto por qué darle gracias al Señor, porque nos ha salvado, nos alcanzó, tuvo misericordia de nosotros, y hoy tenemos la oportunidad de encaminar nuestros pasos. En Hechos 4, el 32 al 37, dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que lo tenían en común para todos los hermanos. Entonces, acá vemos que estos varones ya se habían desprendido de ese Dios, de ese amor al dinero. Y entonces, claro que tenían dinero y lo administraban y lo traían a los pies de los apóstoles para que se cubrieran las necesidades. Entonces, si nosotros vemos una necesidad, mis hermanos, abrámonos, seamos de bendición unos para con otros, para que el Señor se agrade de nosotros, porque eso es lo que el Señor espera que nosotros hagamos. Ahora bien, ¿quién de nosotros no ha pecado, mis hermanos? ¿Quién de nosotros no ha fallado? Entonces, por eso es necesario y es importante y es vital que nosotros podamos acercarnos cada día a través de la misericordia al Señor y pedirle perdón. Decirle: Señor, humillados ante Él, decirle: Señor, perdónanos, ayúdanos porque hemos fallado y necesitamos de ti. Imagínense qué pasaría si estuviéramos en el tiempo de Ananías y Zafira, que los que pecan llegan y el Señor deja ver cuál es el pecado y ¡fum!, muriéramos. Imagínense cómo estuviéramos. Si habría alguno todavía, porque todos fallamos, mis hermanos. Pero recordemos que el Señor viene. Y muchos dicen: Cristo viene, sí, lo sabemos. Pero ¿realmente lo creemos, mis hermanos? Porque podemos ver en el caso de Noé, cuando con el arca, él empezó a hacer el arca y mucha gente lo vio a él, que gracias a Dios él tuvo a sus hijos y a su casa, que le ayudaron a hacer ese inmenso barco en el cual iban a ser salvos él, su familia y los que entraran. Pero los que entraron, además de su familia, fueron los animales. Mis hermanos, realmente el Señor viene. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con esto? ¿Estamos buscando la santidad? ¿Estamos esforzándonos por meternos en el arca que es Jesucristo, a nosotros y a nuestras familias? Porque cuando nuestros hijos están chiquitos, pues es sencillo, ¿va, mis hermanos?
Pero cuando nuestros hijos crecen, nosotros tenemos que ser ejemplo para que ellos vean en nosotros ese ejemplo y ellos también vengan a los pies del Señor. Porque podemos hablar, pero ¿qué pasa con nuestros actos? Realmente nuestros actos están confirmando lo que nosotros hacemos. Y si fallamos, mis hermanos, porque vamos a fallar, tenemos que ellos vean que humillados ante Dios le pedimos perdón a Él y a los que le hayamos fallado. Porque el Señor viene por una iglesia, como hablábamos, una iglesia santa, por una iglesia que busque al Señor, que ame al Señor. Y por ejemplo, vemos que el Señor dejó en aquella parábola de las 10 vírgenes también, que habían 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Las prudentes, pues qué bueno, tenían aceite y estaban preparadas, listas, esperando al Señor. Pero llama la atención las 5 vírgenes insensatas, que tuvieron aceite en algún momento, tuvieron comunión con el Señor en algún momento, pero no se prepararon y no estuvieron listas para esperar a que el Señor viniera, sino que, repito, no estuvieron listas y no se prepararon para esa velada. Mis hermanos, Cristo viene, pero viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por una iglesia que le ame, por una iglesia que le agrade. Y, por ejemplo, vemos a estas 5 vírgenes que deja el Señor ver, que cuando vino el esposo le dijo: apartaos, no sé quiénes sois. Pero eso que no nos pase a nosotros, mis hermanos. El Señor viene, pero también aparte de esto, algunos de nosotros vamos a partir antes de que el Señor venga. Y estaremos ya preparados, estaremos listos, habremos hecho nuestra labor con nuestros hijos para que el Señor los alcance y tenga misericordia de ellos, porque sabemos que Dios es un Dios de pactos y Él prometió estar con nosotros. Él prometió que nos iba a ayudar en las situaciones difíciles, pero también, como veíamos al inicio, también prometió que a los que no lo obedecieran Él iba a mandar juicio. Y en 2 Crónicas 7, del 13 al 20, es bien importante, porque dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandase la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, está hablando a su pueblo que Él ama, y después viene la receta, ¿va, mis hermanos? Esa receta que es la que nosotros tenemos que practicar, porque también está claro, y recordemos que nos está diciendo que Él dejó sus mandamientos para que nosotros los obedezcamos, porque como padres somos sacerdotes, los sacerdotes delegados en nuestros hogares. Por eso necesitamos pedirle sabiduría al Señor para poder entender su palabra y ponerla en práctica, porque pueden venir situaciones como complicadas, como lo deja ver el Señor con el esposo de Ahimelech, Elimelech, que era el esposo de Noemí, que hubo una situación de falta de hambre en aquel lugar, en aquel tiempo, y este señor Elimelech vino y se fue a otra tierra. Nosotros necesitamos pedirle sabiduría al Señor para que en las situaciones difíciles tomemos las mejores decisiones, porque este varón lo que hizo fue que se fue a esa tierra y allá fue a morir él y sus 2 hijos. Mis hermanos, nuestras decisiones deben de estar basadas buscando consejos y buscando sabiduría a través de su palabra, para que en lugar de que nos pase lo que le pasó a él, pues nosotros podamos venir y ser de bendición para los nuestros, ¿verdad? Porque regresaron a la tierra solo Noemí y su nuera, pero realmente
nosotros como padres, nuestras decisiones, mis hermanos, repito, tienen que estar basadas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, para que Él tenga misericordia y lo que hagamos sea de bendición. En 2 de Crónicas 7:14, que es donde les decía yo que está la receta, dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí está la receta que les digo, mis hermanos. Nosotros tenemos que venir y humillarnos, caer en tierra, para venir y pedirle perdón al Señor, presentarle nuestras debilidades, presentarle las decisiones malas que hemos tomado, y para que el Señor se deje ver y tenga misericordia de nosotros, como dice acá: perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Y entonces Él va a venir y se va a dejar ver en cada una de nuestras vidas, mis hermanos. Realmente eso es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar humillarnos, y ese humillarnos es ante el Señor, y también es ante quien tengamos que hacerlo, porque a veces tenemos que pedir perdón, pero si nosotros venimos y no lo hacemos de corazón, sino que solo de labios, mis hermanos, no vamos a alcanzar nada. Por eso es importante que nosotros estemos cada día reconociendo que somos débiles, reconociendo que necesitamos del Señor, para que el Señor obre en cada una de nuestras vidas, porque como leíamos y comentábamos anteriormente, los discípulos le dijeron: Señor, Señor, ¿seré yo? Señor, porque tenemos que ver que tenemos pies de barro y que podemos equivocarnos, y que necesitamos cada día acercarnos al Señor para pedirle perdón, humillarnos delante de Él, mis hermanos, porque si no, el Señor no se va a agradar de nosotros y no va a sanar nuestra tierra. Muchas veces llegan situaciones difíciles de enfermedades, y lo que hacemos es venir y correr a alguien más, en lugar de venir y presentarnos ante el Señor primeramente, porque Él debería ser el todo para cada uno de nosotros. Debería ser nuestra roca firme, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro protector, porque yo no sé qué necesidad está pasando usted en su casa, mis hermanos. Sé que hay situaciones difíciles en cada uno de nuestros hogares, sé que hay enfermedades, sé que hay falta de provisión, sé que hay deudas que cubrir. Mis hermanos, el Señor puede obrar en cada uno de nosotros si nosotros nos acercamos a Él, humillándonos delante de Él, pidiéndole sabiduría y guianza, para que cada uno de nosotros podamos ir solventando cada una de las necesidades que tenemos. Porque como veíamos al principio, el Señor tiene planes de bien, y en Deuteronomio podemos ver cada una de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, porque, repito, el Señor prometió que iba a estar con nosotros, y Él lo que quiere es bendecirnos. Que a veces llegan situaciones difíciles, mis hermanos, es de darle la honra y la gloria a Dios, porque cuando logremos pasar esto, vamos a poder decir: el Señor estuvo conmigo, el Señor se dejó ver, el Señor no me abandonó y ha estado con cada uno de nosotros. Entonces, pero Él quiere ver en nosotros obediencia. Él espera que nosotros le obedezcamos, le amemos y nos acerquemos a Él con un corazón agradecido. Entonces, examinémonos, mis hermanos, y veamos qué hay en nosotros que está entristeciendo al Espíritu Santo de Dios, qué hay en nosotros que el Señor espera que le entreguemos para que Él se deje ver y nos siga usando para que podamos ser de bendición en cada una de nuestras casas, mis hermanos, con nuestras familias, donde nos movemos,
porque así como el Señor fue luz, Él espera que nosotros también llevemos esa luz a donde nos movamos, mis hermanos, y podamos presentar al Señor que Él es nuestro verdadero Salvador. Él es nuestro único, Él es el camino, la verdad y la vida. Así es que, mis hermanos, le damos gracias al Señor porque Él ha sido fiel y misericordioso y nos habla a través de su palabra, nos confronta a través de su palabra que Él la dejó para que cada uno de nosotros caminemos por ella en nuestra vida y podamos ir honrándole y amándole por agradecimiento, mis hermanos, como que ya mencionábamos. Él se entregó por amor a cada uno de nosotros, como dice en Juan 3:16. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso, pero también es quien nos va a juzgar y quien va a examinar cada una de nuestras vidas, cada una de nuestras decisiones, cada uno de los procesos que nosotros pasamos, y va a ver si nosotros le agradamos o si nosotros ponemos nuestra confianza en otras cosas y no en Él, porque Él quiere ser el centro de nuestra vida para cada una de nuestras decisiones. Así es que le doy gracias al Señor porque el Señor ha sido fiel, el Señor ha sido misericordioso, y quisiera que oráramos para que el Señor nos ayude en cada una de las situaciones difíciles que nos toque pasar, pero que Él se deje ver en nuestras vidas, mis hermanos. Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque sabemos que eres Dios de misericordia, que eres Dios de amor, y que nos podemos acercar a ti, Señor, con un corazón agradecido y necesitado. Señor, reconociendo que somos débiles, reconociendo que te necesitamos, Padre, pero reconociendo que tú prometiste que ibas a estar con cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de los procesos en que íbamos a pasar. Danos fe, Señor, para creerte. Danos fe, Señor, para esperar en que tú, Señor, vas a obrar en nuestras vidas. Señor, por favor, ten misericordia de mis hermanos que escuchan. Papá, dales fe, dales esperanza, Señor. Déjate ver en cada uno de ellos para que, Señor, podamos caminar, seguir tus pasos, Señor. Seguir el ejemplo mayor que existe, que es nuestro Señor Jesucristo, quien te supo agradar, quien te supo obedecer, y tú dijiste que a Él le siguiéramos y que a Él obedeciéramos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Ministerio Familiar y Grupo CREA te recuerda que sus actividades y servicios regulares se estarán reanudando a partir del 10 de enero del 2026. Dios les bendiga. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.